Diputado, muy buenas noches. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿Sí me escuchas? diputado, cuéntenos, sí, perfectamente. Diputado, ¿cuál es la agenda? ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso del Estado, más allá de lo que ya nos ha informado puntualmente nuestro compañero Regino Infante sobre pues la tarea diaria? Usted casi termina ya este periodo ordinario de sesiones. Sí, Marta, buenas noches. Ángel, buenas noches. Fíjate que estamos próximos a terminar el periodo y lo que estamos ahorita planeando es precisamente incorporar al Pleno reformas constitucionales. Sin embargo, se está trabajando en llegar a este voto de 24 para poder tener mayoría calificada y que pueda prosperar las reformas constitucionales. En los últimos días se ha comentado en el tema de seguridad para exfuncionarios, para el exgobernador Cabeza de Vaca, el exsecretario de Seguridad y el exsecretario general de Gobierno, que ya no están en el encargo y que ellos modificaron la ley cuando tenían el poder del Congreso, Acción Nacional, para darle 6 años más de seguridad a Cabeza de Vaca. Sin embargo, esta reforma es constitucional y no podemos obviamente prosperar porque necesitamos la mayoría calificada. Sin embargo, estamos nosotros, todavía ya se dictaminó la iniciativa, sin embargo, está pendiente de elevarse al Pleno, ¿no? Diputado, hay una cuestión ahí, nosotros lo dijimos desde hace más de un año, bueno, de hecho, poco menos de un año, cuando pierde el Partido Acción Nacional y Francisco García Cabeza de Vaca la gubernatura, nos damos cuenta que empezaron las trabas legislativas y lo dijimos, hasta parece, pues no era una maldición, era simplemente el análisis de lo que estaba sucediendo, que iba a tardar muchísimo tiempo para recuperar el camino de la legalidad. ¿Qué ha implicado? Porque mucha gente nos dice, a ver, ¿por qué no quitan al fiscal? ¿Por qué no quitan al de anticorrupción? ¿Por qué no? Esta es también una de las trampas que hizo el Partido Acción Nacional a esta legislatura. Sí, mira, Marta, recordarás que antes de abandonar los curules, la legislatura 64 incorporó candados a la Constitución en materia de seguridad, en materia de mesa directiva del Congreso, en materia de la cuestión de los ayuntamientos para impedir que Morena o el partido que llegara mayoritario a la legislatura 65 hiciera reformas constitucionales. Precisamente se dio esas reformas constitucionales a partir de que Morena ganó la mayoría de los curules del Congreso de Tamaulipas, y esto obviamente impedía que Morena y aliados hicieran las reformas constitucionales ya en la legislatura 65, y entonces ahora tenemos que consultarle a los ayuntamientos cuando no son parte de un ente o un poder legislativo. Los ayuntamientos son autónomos, pero participan dentro de un ente de administrador de recursos que son municipales, que le llegan de la federación, del estado y ingresos propios para proveer los servicios básicos, pero no son un poder que se encargue de legislar. Ellos emiten sus reglamentos y los mandan a publicar al periódico con la revisión de la Secretaría General de Gobierno y el visto bueno del Congreso, pero no deberían, en mi opinión, participar como un ente legislador en el proceso de reformas constitucionales. ¿Cuándo termina este periodo ordinario de sesiones y cuál es la meta inmediata, además de recuperar, de volver el camino a la normalidad legislativa, diputado? Concluye el 30 de junio y, como sabrás, digo, ellos también hicieron reformas para prolongar el tiempo del encargo del auditor del Estado y también de la Fiscalía. Y esto obviamente nos ha llevado, obviamente, a acudir a ciertas reformas que son necesarias. Sin embargo,
aún se está transitando para lograr esta mayoría calificada. Bien, pues vamos, dentro de estas reformas, nos decía hoy en entrevista la diputada Úrsula Salazar Mojica, una entrevista con el Regino Infante, que ya están a punto de lograr esta mayoría y volver al camino. Estamos hablando de qué tiempo ya podría avanzar esta medida, diputado. Sí, estamos nosotros esperando que sea en este mismo periodo ordinario que concluya más tardar el 30 de junio y esperamos también dictaminar varios asuntos en materia del Código Penal del Estado de Tamaulipas, del Código Civil. En esta semana se le dio, se hicieron reformas al Código Civil, por ejemplo, en la figura del concubinato, para la creación de derechos en esa figura, que muchas familias de Tamaulipecas son formadas con esa figura y se le dio obviamente la creación de los derechos y obligaciones en el Código Civil. También se legisló en materia penal para catalogar dentro de la situación del delito de robo, que el valor sea en base al mercado o valor comercial de las cosas robadas. Y otras reformas que estamos incorporando a Tamaulipas, por ejemplo, 2 minutas constitucionales que ya son en Tamaulipas, cuestiones que aprobó el Poder Legislativo, como para ser diputado se requiere tener la mayoría de edad, 18 años. Esta minuta ya se aprobó. Y también una reforma constitucional que se aprobó, que no pueden ocupar un cargo público, un empleo o una situación de elección popular, aquellos que hayan cometido un delito en materia de violencia familiar o de delito sexual.